Buenas noches. ¿Por qué los jueves vienen desganados? ¿Vienen cansados? Buenas noches. Como en el kinder, ¿verdad? Gloria a Dios. Quisiera que abriera su Biblia en el libro de los Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Yo estaba leyendo este libro y bueno, hablamos de los colosenses, pero muchas veces no sabemos quiénes son los colosenses. Y veía que era un pueblito chiquito, el pueblo de Colosas, así se llamaba el pueblo, Colosas. Era un pueblo chiquito donde no había judíos y todos eran creyentes nuevos, ¿sí? Todos habían aceptado el cristianismo por el trabajo del apóstol Pablo. Y era una pequeña localidad y pues eran hombres que buscaban a Dios, pero que tenían muchos problemas. Y los problemas estaban ocasionados también por esa forma de que habían salido de una manera de pensar, de creer en Dios y en dioses, y venían al cristianismo. Y acá en el cristianismo pues estaban aprendiendo a tener esta relación con Dios, a vivir la vida cristiana, y a muchos les costaba trabajo. El tema de esta noche yo le puse el carácter de la fe cristiana, el carácter. ¿En qué consiste el carácter de la fe cristiana? Y el texto que Dios me daba era en Colosenses 2:6, la primera parte que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Un poquito más adelante dice el apóstol Pablo, su preocupación era que nadie los engañara, porque siempre cuando alguien está buscando una nueva manera de pensar, o que le enseñan un nuevo evangelio o una nueva manera de relacionarse con Dios, siempre vendrá alguien que luego va a tratar de decirle que está mal, o de cambiar su manera de pensar o cosas así. Y el apóstol, su preocupación era que nadie engañara a estos nuevos cristianos, a estos cristianos que ya estaban en el camino. Les anima, aquí les dice, que de la misma manera que recibieron al Señor Jesús, así anden, siempre, todos los días, cada día. La palabra andar significa vivir, ¿sí? Que así vivan. La palabra andar significa actuar, que así actúen, ¿sí? Significa comportarse. Y bueno, esta recomendación que hace el apóstol Pablo a los colosenses sería la misma que nos harían a nosotros. Nosotros tampoco somos judíos, y muchos de nosotros venimos de otra religión, de otra manera de relacionarse con Dios. Y algunos en el camino se han desanimado y se han ido, y otros están luchando, y otros tienen una vida muy light. Unos viven de una manera muy ligera, toman las cosas porque están involucrados en el diario vivir, y ahí en ese diario vivir pues han dejado
esa primera impresión que tuvieron cuando recibieron al Señor Jesús. Yo quisiera que cerrara sus ojos y vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable, que Él nos hable a cada uno de nosotros y que tú reflexiones en tu manera de vivir. Recuerda la primera impresión cuando conociste del Señor, cómo fue esa primera impresión y cómo te animó y cómo te motivaste y cómo buscabas y buscabas y buscabas, y al paso del tiempo ese andar, ¿cómo es hoy? ¿Ha cambiado? ¿Es el mismo? ¿La misma intensidad? ¿Cómo es? Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra que nos edifica, que nos anima, que nos redarguye, que nos confronta, Señor. Toca a cada uno de los que estamos aquí e instrúyenos, Señor, con tu palabra. Que tu palabra venga a nuestra vida como un bálsamo si necesitamos sanidad, que venga de diferente manera como cada uno la necesite, Señor. Pero tócanos en esta noche, Jesús. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, Padre. Amén. Esta parte esta escritura, esta carta de Colosenses, está dirigida a unos cristianos nuevos, cristianos que habían abrazado el cristianismo y que, bueno, estaban luchando con su manera de vivir. Y el apóstol Pablo les hace o les dirige esta carta. Yo voy a tocar solamente una pequeña fracción de ella. Y les culmina, dice 2:6, dice: por tanto, de la manera que cada uno recibió al Señor Jesucristo, andad en Él. Dice: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Yo pensaba, y yo quisiera que usted piense, ¿cómo fue su experiencia de conversión? Y yo le puedo asegurar que todos llegamos al cristianismo de una manera muy diferente. Todos llegamos a los pies del Señor en circunstancias diferentes. Unos llegamos porque teníamos problemas económicos. ¿Cuántos llegaron porque tenían problemas económicos? ¿Nadie aquí? Nadie. Bueno, ¿cuántos llegaron porque estaban enfermos? Ahí hay 1, 2, 3, 4. Ya empiezan a levantar, ya se empiezan a animar, ¿verdad? ¿Cuántos llegaron aquí porque venían de una situación por ejemplo, de drogadicción o de alcoholismo? ¿Sí? Llegamos y yo no me estoy refiriendo aquí, sino cuántos llegaron a los pies del Señor. En una ocasión, hace muchos años, estábamos ahí en la calle de Roble, ahí nos congregábamos, y estábamos en una reunión de jóvenes, bueno, la mayoría eran jóvenes, y todos empezaron a pasar a dar testimonio, de cómo Dios los había sacado de diferentes circunstancias, algunos de la drogadicción, otros habían llegado por problemas económicos, debían todo, ya no sabían qué hacer, estaban desesperados. Otros más llegaron porque se sentían solos, bueno, una serie de problemas familiares, abandonos y bueno, vidas complicadas, ¿verdad? Entonces, al final vino una joven conmigo y me dijo: yo creo que yo estoy en el lugar equivocado.
Le digo, ¿pero por qué? Dice, es que todos hablan de una vida, de un pasado pues triste y complicado, y que vinieron a los pies de Cristo en circunstancias difíciles y todo. Y dice, y yo no fumaba, yo no era prostituta, yo no me drogaba, yo no era alcohólica, yo no tenía problemas de ningún tipo. Y entonces yo creo que no estoy en el lugar que debo de estar, porque pues aquí pues como que puras fichitas, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, creo que todos los que estamos aquí llegamos porque algo falta en nuestra vida. Cuando alguien busca o va a los pies del Señor, es porque algo falta en tu vida. Y ahí yo no sé si estoy equivocado, pero usted llegó a los pies del Señor en diferentes circunstancias, pero la principal era porque algo faltaba a su vida. ¿Estamos? Algo faltaba en nuestra vida. Y llegamos cuando estuvimos delante de Él, Dios nos dio una convicción profunda de que Jesucristo era la solución de nuestros problemas. Jesucristo llenó mi vida de lo que yo necesitaba. Jesucristo llenó tu vida de lo que tú necesitabas. Y bueno, cuando nosotros pensamos en esa situación de la primera relación con el Señor, bueno, yo recuerdo que muchos lloraban. ¿Cuántos lloraron cuando llegaron a los pies de Cristo? Sí. Pues todos llorones. Yo también lloré, no se preocupe. Yo estaba impresionado. Dios hizo algo maravilloso. O sea, ese primer encuentro con Jesús fue un parteaguas en nuestra vida. Es el antes y el después. La vida no es la misma ahora que estamos con el Señor, ¿verdad? Las cosas son diferentes. Veníamos de una vida de problemas, de circunstancias difíciles, de soledad, de problemas con el esposo, con la esposa, bueno, vidas completamente destruidas y vacías en muchos de los casos. Y cuando llegamos a los pies del Señor, pues las cosas cambiaron. Y hay una primera impresión de cuando nosotros estamos con el Señor. Y aquí dice, de la manera que recibiste al Señor Jesús, así anda. Mire, todos cuando llegamos a los pies del Señor empezamos a cambiar. Nadie fue igual. Todos nos dimos cuenta que algo estaba mal en nuestra vida y decidimos ser diferentes. ¿Cuántos decidieron ser diferentes? ¿Cuántos se esforzaron y decían, yo quiero ser diferente, ya no quiero vivir de como estaba viviendo, quiero que esto cambie, quiero que esto sea de otra manera? Empezamos a hacer esfuerzos por cambiar, empezamos a esforzarnos por vivir de una manera diferente. Yo por eso digo que cada uno llegó a los pies del Señor de una manera diferente. Y Pablo lo entiende precisamente así. Y él dice, de la misma manera como tú recibiste al Señor Jesús, así anda. Porque todos hicimos un compromiso de andar de una manera. Yo en alguna ocasión he compartido que la manera como yo conocí al Señor, mi esposa, bueno, en ese tiempo era mi novia, ella me invitaba a las reuniones que tenían los cristianos, un grupo de cristianos jóvenes, y ella me decía, mira, vamos, ahí se pone bien padre y compartimos nuestros problemas. Y yo le dije, tengo tantos problemas yo para cargar con los de otros, no puedo solucionar los míos. Y yo no quería, yo le daba la vuelta, yo le decía, mira, yo voy por ti, yo paso por ti cuando salgas y ya te acompaño. Y bueno,
yo llevaba una vida mala. En ese tiempo me gustaba el tequila, me gustaba la marihuana, y en una ocasión íbamos a celebrar una Semana Santa, íbamos a pasarla en Mazatlán. Iba a ser mi cumpleaños, el día que nos subimos al tren era mi cumpleaños, y yo decía que yo no creía en Jesús, yo no creía en nada de eso. Entonces cuando voy, íbamos en el tren, recuerdo, un grupo de amigos, llevamos una mochila llena de marihuana, porque íbamos a durar 15 días y todos éramos marihuanos ahí. Entonces compramos unas botellas ahí en Tequila, en la pasada del tren, y empezamos a tomar. Y ya sabe que cuando uno empieza a tomar todo se le hace fácil. Ahí en el tren iba un convoy de soldados, y entonces ya nosotros, pues entrados ahí en calor, dijimos, pues vamos a echarnos un toque al baño. Hacíamos nuestro cigarro, íbamos de a pareja, y uno se quedaba afuera y otro adentro, echándole aguas al que estaba adentro. Y bueno, me tocó estar adentro, y mientras que yo estaba ahí fumando mi cigarro, me empezaron a tumbar la puerta casi, y yo dije, pues ¿de qué se trata, no? Y ahorita voy, espérame. Entonces ya me di cuenta que eran los soldados los que estaban ahí afuera, y pues me tomaron preso y me llevaron ahí en la parte de atrás del convoy, y me dijeron, te vamos a bajar ahí en Ixtlán del Río, y ahí te vamos a remitir a las autoridades. Yo llevaba dinero, y pues ya sabe que aquí todo se arregla con lana, y fui con el que llevaba el mando, y le dije, oye, pues te doy una lana, te doy todo lo que traigo. Me dijo, no, yo no quiero dinero. Eran soldados, y pues eso es otra onda, ¿verdad? Me dijo, yo no quiero dinero. Me dijo, te vamos a bajar ahí. Entonces yo hice todos los esfuerzos que se pudo haber hecho para que me liberaran, y no me liberaron. Entonces yo empecé a pensar en mis circunstancias, empecé a pensar en mi mamá, en mis hermanos, en muchas cosas. Yo decía, mi vida se acabó, porque pues voy a estar en prisión, y yo estaba ahí todo triste, y me acordé de lo que me decía mi novia, que había un Dios, que Jesús me amaba, y que todo eso, y yo dije, pues voy a chantajear a Jesús, ¿verdad? Y entonces yo cerré mis ojos y le dije, mira, Señor Jesús, yo no te conozco, no creo en ti, pero si tú eres real, sácame de esta, y yo te voy a entregar mi vida. Ya no voy a fumar marihuana. Entonces, yo todavía, estaba en eso, y llegó este hombre, el que tenía el mando, y me dijo, mira, yo no sé por qué lo hago. Íbamos entrando ahí a Ixtlán del Río, a la estación, y me dijo, mira, yo no sé por qué lo hago, pero vete. Dijo, yo sé que vienes con unos amigos, y yo sé que si voy, les voy a agarrar mucha marihuana, pero vete. Entonces, yo me fui, llegué con mis amigos, y mis amigos me decían, no te creas, quédate. No es cierto, no te va a hacer nada. Yo le dije, mira, yo no quiero investigar, yo mejor me voy, ahí nos vemos. Agarré mi mochila y me fui, y le dije, ya nos vemos en Mazatlán, porque yo no le dije al Señor que no iba a ir a Mazatlán, nomás le dije que ya no iba a fumar. Entonces me fui, tomé un autobús y me fui, iba llenísimo, de ahí desde Ixtlán hasta Mazatlán me fui parado, iba pensando, reflexionando, ¿qué había pasado? Cuando yo llegué ahí seguían fumando, yo dije que no lo iba a hacer, y no lo voy a hacer. Dejé mis amigos, empecé a buscar a Cristo, y cuando yo encontré a Cristo, mi vida dio un giro. Y en esa ocasión yo decidí ya no más droga, y empecé a cambiar. Yo recibí al Señor en una circunstancia difícil.
muchos problemas que tenía atrás. Pero yo decidí caminar de una manera diferente. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que cada uno de nosotros hemos encontrado al Señor en circunstancias diferentes. Yo no sé en qué manera tú encontraste al Señor, yo te estoy hablando de la mía. Pero yo le puedo asegurar que los que estamos aquí, ninguno teníamos las mismas circunstancias, ninguno teníamos las cosas igual. Algunos estaban batallando porque no tenían trabajo, otros estaban batallando porque se quedaron solas, otros estaban batallando y vinieron a los pies del Señor porque tenían un problema serio en su casa, con su hijo, con su hija, yo no sé. Y muchos de nosotros seguimos en medio de problemas. ¿Cuántos de nosotros seguimos en medio de problemas? Tenemos problemas, claro que tenemos problemas. Gracias, me sentía como estas carnitas, ¿verdad? Ya calientito, y dije, qué bueno que las apagaron, gracias. Todos ahora tenemos diferentes circunstancias, pero el apóstol Pablo nos dice, de la misma manera, como recibiste al Señor, cuando recibimos al Señor fue de una manera especial. Todos nos alegramos, todos empezamos a tener una ilusión, a tener un refugio, a tener una dirección a dónde ir. Y nos empezamos a esforzar, a caminar hacia allá. Así fue el encuentro con Dios de todos, el encuentro con Jesús de todos. Dice, anden de la misma manera, como esa experiencia. Cuando nosotros nos encontramos al Señor, estoy seguro que nos entregamos sin reservas. Nos entregamos sin condiciones. No pensamos mucho en que hubiera una fragilidad en nuestra primera oración. ¿Usted recuerda su primera oración? ¿Qué le dijo al Señor? Señor, ayúdame, Señor, lléname, Señor, libérame, Señor, provéeme, Señor, sáciame. Yo no sé, y nos entregamos a Él de una manera especial. Pablo le anima a estos hombres a que caminen en el mismo espíritu con el que comenzaron su vida espiritual. Dice, camina de la misma manera, camina pensando en lo mismo, camina con la misma confianza que tenías en Él. Muchos en el andar diario hemos cambiado esa confianza en Dios. Hemos cambiado esa dependencia de Dios. Muchos en el camino diario nos hemos metido en muchas cosas y ahora tenemos una vida no tan profunda, una relación no tan profunda con el Señor. Y vemos las cosas de una manera, sí, vamos a la iglesia y todas estas cosas, pero andamos enredados en otras maneras de pensar, buscando otras soluciones, y muchos, mire, no hacemos oración. Y la oración es fundamental cuando buscamos a Dios. Muchos solamente hacemos oración cuando tenemos una necesidad. Muchos solamente recurrimos a Dios en circunstancias especiales o difíciles, pero la relación con Dios, el primer amor, es algo especial. Fíjese, en Apocalipsis 2, el Señor le hace un reclamo no a una persona, fíjese, no a una persona, le hace el reclamo a una iglesia. A una iglesia, a toda la iglesia. En Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti, está hablando a la iglesia de una ciudad completa, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
¿Cuál es ese primer amor? Es como el amor de los esposos. Esto es una característica del amor de Dios con la iglesia. El amor del esposo con la esposa. El primer amor de los esposos, pues es cuando se casan. Está ahí el amor al tope está. Y ahí se hacen promesas, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Voy a depender de ti en todo. Te voy a ser fiel hasta la muerte. Bueno, usted, algunos de nosotros que ya pasamos por ahí, que nos casamos, recordamos el primer amor o nuestro amor que estaba al tope cuando nos casamos. Y muchos hoy en día se ha deteriorado. Algunos han abandonado esas promesas. Y lo que el apóstol dice es que debemos de conservar el primer amor. Y cuando habla aquí del reclamo de Dios, es porque han dejado de actuar y de comportarse como la primera ocasión cuando tuvieron un encuentro con Jesús. Y muchos de nosotros hemos hecho eso. Hemos dejado de comportarnos de esa manera o nos hemos alejado de esas promesas que le hicimos al Señor. Yo recuerdo a un joven que clamaba a Dios, no tenía trabajo, clamaba a Dios con todas sus fuerzas para que Dios le diera un trabajo, que le diera sabiduría. Y mire, se le abrieron las puertas de una manera especial y empezó un negocio. Y le empezó a ir bien. Y le empezó a ir bien. Y él tenía una promesa, él había hecho una promesa: los domingos son del Señor. Y un día por una circunstancia, él no abría su negocio los domingos. Y un día por una circunstancia abrió el domingo. ¿Y qué cree? Le fue mejor con el puro domingo casi que con lo que vendía toda la semana. ¿Y qué cree que hizo? Siguió abriendo los domingos. ¿Y dónde estaban esas promesas que le hizo mientras que tenía necesidad al Señor? ¿Dónde están esas promesas? Y así Dios le dice a esta iglesia que tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor, ese amor. Y Pablo le dice a estos cristianos: no se les olvide, caminen, actúen como la primera vez, como el primer encuentro que tuvieron con Cristo, con Jesús. Eso es fundamental en la vida de un cristiano, mis hermanos, que no bajen las fuerzas. El apóstol Pablo ahí mismo considera 4 aspectos importantes que debemos de considerar en nuestro caminar diario con el Señor. Y si uno de estos falla, pues mire, la verdad que a lo mejor estamos un poquito alejándonos de ese primer, de cómo actuamos en esa primera encuentro con Jesús. Dice, arraigados, ahí mismo lo dice en el versículo que estamos leyendo, dice, andad en él, dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Primero dice, arraigados. El arraigo aquí hace alusión o pone como ejemplo las raíces de una planta. Las raíces son las que nutren y fortalecen, son las que llevan el alimento. Así como nosotros debemos estar arraigados en el Hijo de Dios. Debemos de estar arraigados en la persona de Cristo. Debemos de procurar alimentarnos de la relación con Dios. Mire, ¿qué pasaría si usted
solamente se alimenta el jueves y el domingo. Pero no estoy hablando de venir aquí, no, que nada más coma el jueves y el domingo. Se llene, se quede bien satisfecho. O sea, que bueno, ya no le quepa nada. Como luego decimos, no, cuando vamos a una comida, ¿verdad? Estoy hasta acá, ya no me cabe nada. Así usted coma el jueves y el domingo. ¿Usted cree que aguantará del jueves al domingo? ¿Y del domingo al jueves? Eso es estar arraigados. Eso es tener las raíces ahí firmes adentro. Y vamos a suponer que el mismo ejemplo quiere decir que la tierra es Cristo. Pero si no hay esa raíz, ¿cómo se alimenta una planta? Si no está ahí ese arraigo, ¿cómo crece? ¿Cómo da fruto? Bueno, aquí nos dice arraigados. Dice Pablo, anden como la primera vez, dice, arraígate, que tus raíces penetren. Dice, sobreedificados. El apóstol aquí también hace referencia a un edificio. Y aquí el sobreedificados es que todo lo que se construye sea con el fundamento de Cristo. Que nuestros proyectos, que lo que emprendemos, que tu trabajo, que tu casa esté edificado sobre la plataforma que es el conocimiento y la palabra del Señor. Pero mire, muchas veces nosotros en nuestro caminar diario, nuestro trabajo, no lo ponemos delante del Señor. Nosotros hacemos nuestros propios planes. Nosotros tenemos nuestras propias metas y muchas veces dejamos fuera al Señor. ¿Cuándo nos acordamos del Señor en nuestros proyectos? Cuando no salieron bien. Cuando nos falló. Hace algún tiempo, o de tiempo en tiempo, porque esto ha pasado en diferentes circunstancias, viene aquí, buscan a alguno de los pastores, a Toño, a Chuy o a alguno, y luego viene alguien, oiga pastor, es que le quiero decir, fíjese que un hermano y yo emprendimos un negocio, pero ahora resulta que el hermano no me quiere dar mi parte y que no sé qué, y que te traen todo el problema, ¿verdad? Y luego nosotros le decimos, ¿y qué es lo que usted? No, pastor, es que quiero que usted hable con él y que le diga y que lo obligue y que me cumpla. Y entonces nosotros decimos, ¿y por qué no? También tuviste la delicadeza de cuando iban a iniciar el negocio, hubieras venido a preguntarnos, hubieras venido a tomar nuestra opinión. Eso sería lo correcto, ¿no? Pues es igual cuando nosotros emprendemos cada día sin el Señor. Y a mitad del día nos va mal, ¿y qué hacemos? Señor, ¿por qué me dejas solo? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué a otros sí les va bien y a mí no? Y aquí dice la palabra del Señor, dice, sobre edificados, edifica sobre el Señor. Cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, y estoy hablando de cuando nosotros tuvimos la primera experiencia con el Señor, empezamos a preguntar, queríamos edificar, queríamos poner a Cristo en todo queríamos poner. Y hablábamos del Señor. Y no nos callaban. ¿Por qué? Porque teníamos ese primer amor, esa relación con Dios fresca. Y ahora en nuestro caminar diario se nos ha olvidado todo eso. Y ya no tomamos en cuenta al Señor, lo hemos hecho a un lado. Dice, el tercer punto dice, confirmados en la fe. La fe, ¿qué es la fe? Confirmados en la fe. Confirmados
en que Dios actúa en nosotros. Yo tengo mi confianza en Dios. Yo tengo mi confianza en que Él va a hacer. Cuando nosotros hablamos de la fe, no quiere decir que no vamos a tener problemas, ¿o sí? Claro que vamos a tener problemas. Y esto no quiere decir el tener la confianza de que, no, pues yo voy a orar ahorita y todo se va a solucionar inmediatamente. Tampoco es cierto. Pero sí hay una confianza en que Dios va a hacer algo especial por mí, por ti. Que lo que tú estás poniendo en las manos del Señor, Dios va a hacer algo especial. Dios no se queda callado. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? Entonces nosotros tenemos que confirmar en lo que creemos. Debemos de levantarnos y orar y saber que Dios está escuchando nuestra oración y Él está escuchando nuestro problema y Él está atendiendo y va a hacer algo por nosotros. Eso es tener fe en que vamos a tener fruto y que Dios nos va a dar algo, una recompensa por lo que nosotros estamos haciendo o esperando. Sí, pero tenemos que ser confirmados de la fe. Y dice por último, abundando en acciones de gracias. Pablo nos anima a que nosotros seamos agradecidos y que una vez que pasó este proceso y que empezamos a ver los hechos, entonces empecemos a tener gratitud por lo que recibimos del Señor. ¿Pero qué es gratitud? ¿Cómo expresas la gratitud a Dios? No solamente, mire mi hermano, no solamente es decirle al Señor, Señor, gracias, gracias. No. Tenemos que actuar. Y Dios nos usa a todos para actuar, para dar, para bendecir. Y yo no me estoy refiriendo solamente a cuando decimos a dar, muchos piensan en cuestiones económicas. Y no, muchas veces es otra cosa lo que hay que dar. Hay que dar tiempo. Eso puedes dar. Hay que dar tu tiempo para escuchar a alguien. A veces nosotros, yo he venido a consejería con personas y me siento ahí y me cuentan todo su problema y me dan la solución y al final le digo, pues vamos orando, usted ya tiene la solución. Ay, pastor, gracias que me escuchó. Lo único que quería era que le escuchara. Porque muchas veces, en la mayoría de las veces, nosotros los pastores no tenemos la solución. ¿Sabe quién es el que tiene la solución? Cristo. Cristo es el que nos da la solución. Nosotros debemos de entender, mis hermanos, que la vida cristiana tiene que tener una congruencia. Si nosotros creemos en Dios, si nosotros nos decimos cristianos, pues tenemos que tener relación con Cristo. O sea, el ser cristiano no es que tengo relación con la iglesia fulana. El ser cristiano no es decir, yo soy muy amigo del pastor fulano. No, el ser cristiano es, yo soy muy amigo de Cristo. El tener fe es levantarte y decir, Señor, aquí están mis problemas y yo creo que tú vas a tener algo, que tú vas a intervenir, que tú vas a darme la respuesta de esto. Señor, cuando tú te levantas y le dices, Señor, yo quiero poner en tus manos este día, lo que voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y vamos al trabajo sin saber qué vamos a hacer? Todos nos levantamos y vamos al trabajo y sabemos qué vamos a hacer, ¿no? El que es pintor dice, pues voy a llegar y Señor, dame sabiduría para pintar rapidísimo. Imagínese el que va a trabajar y va a limpiar vidrios en un edificio. O sea, su trabajo es, Señor, me voy a colgar ahí.
¿Qué tendría que hacer un cristiano que se va a colgar ahí? Señor, ayúdame, que la soga no se rompa, que esto, o si se rompe, que abajo haya un colchón o algo. Pero ¿esto qué es? Voy a poner el día, lo que yo voy a hacer, en las manos del Señor. A veces tenemos circunstancias difíciles. Tengo que hablar con mi hijo de este asunto. Señor, dame sabiduría porque tengo que hablar con él. Poniendo delante de Dios nuestros problemas, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no estamos arraigados al Señor? Hace muchos años yo tuve un problema con una persona, invertimos un dinero y se llevó el dinero. Se llevó mis ahorros, me quedé sin lana y debiendo. Debía mucho dinero. Entonces, pues yo me la pasaba muy padre porque pues me daban muchos intereses y gastaba aquí, gastaba allá, compré un auto, me fui de vacaciones y todo esto. Pues mi vida era muy buena. Y como me dijo un día un hermano ahí, qué fácil es alabar a Dios en sus circunstancias, cuando no le falta nada. Y yo le dije, de veras que es bien fácil, ¿verdad? Y ándele que me quedé sin nada, así sin nada como le estoy diciendo, y con muchas deudas. Entonces, cuando me di cuenta, me metí a mi cuarto. Cuando todo iba bien, yo no oraba. Venía a la iglesia, pero no oraba. Entonces en ese momento pues yo dije, pues ya sé, el Señor me va a ayudar, que traigan a ese bandido, que lo agarren y que le quiten y que le quemen las patas y todo, bueno, todo eso, ¿verdad? Y me meto ahí a ese lugar de oración que yo tenía, empiezo a orar y ¿sabe qué? Había una soledad, una aridez, que yo sentía que nadie me escuchaba. Y empecé a llorar, a llorar. Y llegó mi esposa y me dijo, ¿qué tienes? Mira, no te preocupes, el Señor nos va a ayudar. Y ella me empezó a animar y le dije, mira, estoy triste, sí es cierto, le dije, pero ¿sabes qué? Ahorita no estoy triste porque se llevaron la lana, no estoy triste por eso. Me dijo, entonces, ¿qué te pasa? Le dije, estoy triste porque no encuentro al Señor, no siento esa conexión con Dios, no siento esa relación con Dios que yo tenía antes. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué se rompió? Porque dejé de orar, porque dejé de confiar en Él, porque dejé de buscarlo, porque confié más en lo que tenía, más en las posesiones. Y mira, las posesiones se van de un día para otro, me quedé sin nada y ahora estoy vacío, no tengo al Señor. Y eso me dolía mucho, no tener esa relación con Dios, no tener esa confianza de decirle, Señor, ayúdame, estoy en este problema. Y le decía, ayúdame, así empecé diciéndole, platicándole mi problema, explicándole, mira Señor, es que fíjate que yo tenía, y yo hice esta inversión, y yo hice esto, y yo hice, como que si Dios no lo supiera, ¿verdad? Y al final me empecé a sentir solo, vacío, hueco. Mis palabras, yo sentía que no salían del cuarto, cuando la palabra de Dios dice que llegan hasta el cielo las oraciones de los justos. Y en ese momento pues yo ni era justo y ya no era nada. ¿Y sabe qué? Yo entendí que un cristiano tiene que estar arraigado con el Señor. Porque si no está arraigado con el Señor, pues es un cristiano vacío. Es un cristiano que no encuentra. Es un cristiano que cuando viene el problema se siente solo. Es un cristiano que no tiene la confianza de ir con su padre y pedirle y clamar y estar ahí. Es un cristiano que todos los días no se levanta y pone delante de Dios el día. A veces yo he tenido que tomar una decisión. Me desvelo y me levanto tarde y tengo que tomar una decisión. O me pongo a hacer oración o me voy a hacer ejercicio. ¿Y sabe qué cree que hago? Me pongo a hacer oración. Digo, mira, no le hace que entre al cielo gordo, no pasa nada.
pero sí voy a entrar al cielo. Yo quiero entrar, yo quiero tener esa relación con Dios y yo quiero salir de mi casa con la presencia del Señor, con la bendición de Dios, con la bendición de Dios. Yo quiero que cuando estamos aquí en la iglesia, por ejemplo hoy en la mañana yo estaba orando, Señor, manifiéstate hoy en la noche, derrámate, que tú estés ahí, que tú llenes a cada uno de los que vamos a estar ahí, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad. Yo creo que Dios se mueve con libertad. Yo sé que muchos de los que estamos aquí venimos con necesidades, con problemas, pero ¿qué pasa con nosotros? Porque muchos hemos dejado ese andar que comenzamos cuando tuvimos el primer encuentro con el Señor. Y ahora lo usamos como una llanta de refacción al Señor. Nos acordamos de Él cuando se ponchó la llanta. Y en ese momento lo sacamos y lo ponemos. Ayúdame. Ayúdame. Pero no, mis hermanos, el apóstol Pablo nos anima de la misma manera que animaba a los colosenses. No se vayan atrás, no cambien su manera de vivir, no cambie su manera de actuar, no cambie su manera de creer, no cambie su manera de esperar, no cambie su manera de orar, de edificarse, no cambie su manera de buscar a Dios como cuando iniciaron. Y a veces han pasado en nuestra vida de andar en el Señor 50 años, 30 años, 20 años. Y dices, ¿cómo le has hecho para permanecer de la misma manera que lo hice la primera vez que empecé a andar con el Señor? Se ha ido perfeccionando. Cuando yo acepté al Señor, yo le prometí dejar de fumar marihuana. No le prometí dejar de tomar tequila. Entonces después, pues me ponía unas guarapetas, ¿verdad? Entonces me decían, ay, ¿qué onda contigo? Pues uno es débil. Y un día el Señor me dijo, ¿y cuándo vas a cambiar? Y dejé de eso. Dejé eso. Y después dejé otra cosa, y después dejé otra cosa, y así he ido caminando, caminando y caminando y confiando en Dios. Y a veces ha sido difícil, y a veces he tenido problemas, y a veces he querido dejar la iglesia, y a veces he querido, los problemas me agobian y todo, y en medio de todo eso le digo, Señor, yo quiero seguir contigo, ayúdame, ayúdame. Ha habido así, altibajos, pero cada vez ha habido una estabilidad en mi vida, arriba, confiando en Dios, creyendo, viendo milagros. Tenemos un tiempo que hemos estado orando por milagros. ¿Cuántos han recibido un milagro después de que hemos estado haciendo oración? ¿Cuántos han recibido un milagro? Sí. Y no es en vano. Aquí estamos. Y hoy en esta tarde, ¿cuántos vinieron buscando esperar recibir un milagro del Señor? Levanta su mano. Yo sé que muchos, hoy es jueves, yo voy a ir a la iglesia, yo necesito algo. Yo necesito la presencia del Señor. Póngase de pie. Hace muchos años, yo comencé, cuando comenzamos a ser cristianos, yo iba a una iglesia que se sentía la presencia de Dios ahí en ese lugar, de una manera especial. Y había un canto que me gustaba muchísimo. Y era muy sencillo. Y decía, alguien llora, Señor, ven aquí.
¿Cuántos recuerdan ese canto? ¿Tú, Chuy? Alguien clama, Señor, ven aquí. Y nada más era eso todo el canto. Pero ¿sabe qué? El Señor nos ministraba y nos llenaba a todos. Pero nosotros creíamos en el Señor. Yo creía que Dios estaba ahí. Yo lo sentía. Yo no me iba vacío. Y yo he aprendido precisamente eso, a echar raíces ahí, en el Señor. Un árbol para crecer necesita tierra y necesita raíces. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Tú necesitas a Dios en tu vida. Tú has tenido un primer encuentro con el Señor en alguna ocasión, en algún momento. Y tal vez tú has dejado de caminar, has dejado esas promesas que le hiciste, has dejado tu primer amor. Y solamente tal vez buscas al Señor cuando tienes una necesidad. No está mal, pero no lo es todo. Hay un reclamo del Señor, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, has dejado de creer, has dejado de confiar, has dejado de esperar, has dejado de buscar a Dios cada día, cada día, cada día, cada día. Levante sus manos, hermano. Vamos a clamar al Señor. Vamos a dejar que Dios nos hable, que Dios nos ministre. Como la primera vez. Abra su corazón y dígale: Señor, yo quiero andar contigo como la primera vez que yo te dije, la primera vez que yo levanté mis manos a ti, la primera vez que yo dije: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor por siempre. Te exalte. Abra su corazón al Que Señor. mi vida te adore. Que mi vida te proclame como Dios de toda gloria.
Fíjese lo que está cantando. Tan solo una palabra tuya. Una palabra del Señor puede cambiar nuestra vida. Una palabra del Señor puede cambiar tu situación. Tu situación. ¿Qué fue lo que te trajo en esta tarde a este lugar? ¿Qué esperabas del Señor? ¿Qué esperas encontrar del Señor? ¿Qué milagro necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Yo sé que hay alguna persona aquí que vino con una situación especial, buscando un milagro del Señor, un milagro, algo especial. Yo quisiera pedirle a esa persona que venga aquí al frente. Si usted cree que esto que estamos cantando es real, venga aquí al frente. Yo no voy a hacer nada por usted, lo va a hacer el Señor. ¿Qué vamos a creer es en el Señor? En la palabra del Señor. Tan solo una palabra del Señor es la que va a cambiar tu vida. Es la que va a cambiar tu entorno. Es la que va a cambiar lo que estás viviendo. Señor, en este momento oramos por mis hermanos que están aquí al frente, Señor Jesús. Cada persona que ha venido aquí, Dios, clamando. Si alguien nos quiere ayudar a orar y poner sus manos sobre estas personas que están aquí al frente, por favor. Derrámate, Señor. Cada uno de ellos tiene una petición y una situación especial, Señor, y creemos, Señor, que tú estás haciendo algo, Señor, que tú puedes hacer un milagro en su vida, Señor. Tal vez sanidad, tal vez provisión, Señor. Señor, quita esa depresión tal vez en la que ella está, Señor Jesús. Señor, los problemas en su casa, en su familia, Señor, los ponemos delante de ti, Señor Jesús. Lo que mis hermanas están viviendo, Señor, te pido, Señor, que tú traigas y hagas un milagro en su vida, Señor. Tú conoces su situación, Señor. Tú sabes
sabes cuál es el problema, Jesús. Haz un milagro, Señor. Haz un milagro, Señor, lo que ella está clamando a ti, Señor. Toca su vida, Señor. Toca la vida de este joven, Señor. Tú lo conoces, Señor. Tú conoces su vida. Derrámate. Sí, Padre, nosotros solamente oramos, Señor, derrámate. Tú conoces su Vamos a levantar sus manos todos vida. Tú y conoces, adoremos al Señor. Toca, Señor. Toca, Dios. Derrámate aquí. Sí, Señor Jesús. Derrámate. Alabamos, Señor, por algo especial. Que tu Espíritu Santo se derrame, Señor. Que tú traigas bendición, Señor. Derrámate aquí. Que tú traigas la respuesta a su vida, Dios. Que tú llenes, que tú suplas, Señor. Con poder Toca, Dios, de una manera poderosa, Señor. sobre mí. Espíritu Santo, Señor, derrama tu Espíritu en cada uno, Señor Jesús. Derrámate, Señor Jesús. derrámate en mí. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios, porque tú estás escuchando la oración y el clamor, la petición, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, Jesús. Llénanos, Señor, tócanos, Padre. Oh, sí, Dios. Oramos por nuestros familiares que no están aquí, que están enfermos, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. Los ponemos delante de ti, Señor Jesús. Toca, Dios. Toca, Jesús. Trae sanidad, Dios. Trae sanidad a mi casa, Jesús. Trae sanidad, Señor. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos? Le dices, Señor, gracias. Yo sé que me has escuchado, Dios. Yo sé que me has escuchado, Dios. Ahora en nombre de Jesús, gracias. Yo sé que estás aquí conmigo, Señor. Y me abrazas Corazones llenos y me de fuego tocas. de tu Espíritu Santo, del fuego de tu Espíritu. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Demos un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él lo ha hecho. Toda gloria y toda honra es para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. El Señor lo ha hecho. Amén.
Aleluya. Pues que el Señor les bendiga. Vámonos con esta bendición de tener al Señor con poder en nuestro corazón. Amén. Despídanse unos a otros. Que el Señor les guarde.